¿Qué pasaría si te dijera que uno de los poderes más transformadores que puedes despertar no es la acción, sino la inacción? ¿Qué pasaría si el verdadero dominio de tu realidad comenzara no al imponer tu voz, sino al guardar silencio con intención? En un mundo saturado de opiniones, exigencias y estímulos, ignorar se ha convertido en un acto revolucionario. Pero no cualquier ignorancia, sino aquella tejida con sabiduría. Ignorar como lo hacen los sabios, desde la conciencia, desde la compasión, desde la claridad. La mayoría de las personas creen que el poder está en el control, en la respuesta, en la defensa. Creen que su identidad se afirma en cada argumento ganado, en cada palabra que se impone sobre otra. Pero los antiguos maestros de Oriente, especialmente dentro de la tradición budista, enseñaron algo muy distinto. Enseñaron que aquel que no reacciona es más libre que aquel que siempre responde, que quien elige no engancharse con lo que no merece su energía, empieza a gobernar su mundo interior como un emperador sereno. Imagina por un instante que vas por un camino de montaña. A cada paso, alguien te lanza piedras con la esperanza de que te detengas, te gires y devuelvas el golpe. Pero tú sigues silencioso, firme, y cada piedra cae sin roste. A lo lejos, el ruido se disipa. La montaña no se inmuta ante el viento. Así es el arte de ignorar con sabiduría. Este vídeo es una exploración profunda, no del ego que quiere tener razón, sino del alma que desea paz. Hablaremos del poder sutil de la no reacción, de cómo el budismo ha enseñado por siglos el camino hacia la ecuanimidad y por qué no engancharse es una de las formas más elevadas de protección energética. Te mostraremos por qué no necesitas responder a todo, cómo diferenciar entre lo que merece tu atención y lo que solo busca drenarla, y cómo cultivar una mente inquebrantable en medio del caos. Porque en tiempos de ruido, el silencio consciente se convierte en la mayor forma de sabiduría. Prepárate para descubrir una enseñanza tan antigua como poderosa, un secreto a la vista de todos, pero comprendido por pocos, porque ignorar cuando nace del entendimiento y no de la indiferencia es una forma de amar tu paz. Y proteger tu paz es proteger tu alma. Cuando Siddhartha Gautama, el príncipe que renunció a su reino, se sentó bajo el árbol de la iluminación, no estaba buscando el ruido del mundo, sino su núcleo silencioso. El Buda, como luego sería llamado, no enseñó a sus discípulos cómo responder con agresividad al mundo exterior, ni cómo ganar discusiones, ni cómo defender una imagen social. Enseñó a ver con claridad, y al ver con claridad uno deja de engancharse con lo que no tiene sustancia. En las enseñanzas budistas, uno de los pilares más profundos es el desapego. Pero atención, desapegarse no es dejar de sentir, es dejar de enredarse. Es mirar una emoción, un juicio o una crítica, como se observa una nube cruzando el cielo. Se reconoce, se acepta y se deja pasar. Esto es clave para entender el poder de ignorar a los demás desde la perspectiva espiritual. No se trata de desprecio, sino de maestría interior. La palabra que los budistas utilizan es upekkha, traducida como ecuanimidad. Es la joya final de las 4 moradas sublimes, junto con la compasión, el amor benevolente y la alegría empática. Ecuanimidad es permanecer centrado, incluso cuando el mundo externo se sacude. Es ignorar, no desde la indiferencia o el orgullo, sino desde la compasión que no permite que tu energía se derrame por estímulos que no construyen tu camino. Veamos un ejemplo histórico. Cuando Buda era confrontado por provocadores, no respondía con ira, sino con preguntas. Cuando lo insultaban, no devolvía el agravio, sino que sonreía. Cuando un hombre le lanzó duras palabras esperando una reacción, él simplemente dijo: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Así el insulto volvió al agresor, no por violencia, sino por vacuidad. Esta actitud fue considerada revolucionaria, incluso subversiva en su tiempo, porque mientras los líderes ibranes discutían sobre jerarquías, Buda enseñaba que la verdadera libertad nace cuando uno deja de depender del juicio ajeno para establecer su identidad. En palabras del Dhammapada, como una roca sólida no se mueve con el viento, así el sabio permanece imperturbable por la alabanza o el reproche. Las escuelas budistas Mahayana y Zen llevaron esta sabiduría aún más lejos. En el Zen, el maestro no responde con discursos extensos,
sino con silencio, con un gesto o con una paradoja. Enseñan que la sabiduría no está en las respuestas que damos, sino en el espacio que creamos entre los estímulos y nuestras reacciones. En ese intervalo reside nuestra libertad. Ignorar con sabiduría, entonces, no es una técnica para ganar superioridad sobre otros, sino un camino hacia la soberanía del alma. Nos desliga del teatro de máscaras donde todos quieren tener razón para conectar con el centro luminoso, que observa sin juicio, sin reacción, sin ataduras. En el corazón de las enseñanzas budistas hay una imagen profunda, la mente como un lago sereno. Cuando el lago está en calma, refleja con precisión la luna, las estrellas, el firmamento. Pero si lo agitas, si lanzas piedras, lo que ves es distorsión. Esta metáfora nos revela un principio esencial. Cuando reaccionamos, dejamos de ver con claridad. Cuando observamos, comenzamos a comprender. Ignorar desde la sabiduría no significa cerrar los ojos o huir de la vida. Es más bien el acto de conservar la pureza del lago interior. En un mundo saturado de estímulos, opiniones y emociones reactivas, ignorar no es debilidad, es resistencia espiritual, no es pasividad, sino una elección deliberada de no alimentar lo que no construye. El budismo nos enseña que todo lo que captamos a través de los sentidos, las palabras de otros, sus opiniones, sus juicios, son impermanentes, son como ecos. En una cueva vacía, Buda lo llamó anicca, la impermanencia de todos los fenómenos. Así, si un insulto no tiene base en la permanencia, ¿por qué habríamos de llevarlo como una carga por años? ¿Por qué permitir que el ruido externo determine nuestro estado interno? Aquí entra un principio crucial, la ley de causa y efecto. En el pensamiento budista, todo lo que experimentamos surge de una causa y genera un efecto. Si ante una crítica respondemos con rabia, estamos sembrando nuevas causas de sufrimiento. Si en cambio observamos la emoción surgir sin actuar desde ella, estamos cortando el ciclo, estamos liberando karma. Y eso en sí mismo es una revolución silenciosa. El Zen, rama japonesa del budismo, profundiza esta enseñanza con una práctica aparentemente sencilla. Zazen, la meditación sentada, no se trata de escapar del mundo, sino de observar los pensamientos como nubes en el cielo. Uno no se aferra a las nubes, ni trata de despejarlas a la fuerza. Uno simplemente respira y observa. Con el tiempo, esta práctica se traslada a la vida cotidiana. Cuando alguien te ofende, tú no reaccionas de inmediato. Respiras, observas y eliges actuar desde la presencia, no desde la impulsividad. Un ejemplo revelador es el del monje que tras recibir una bofetada no respondió. Su discípulo, indignado, le preguntó por qué no defendía su dignidad. El maestro respondió: ¿qué valor hay en defender un yo que no tiene existencia real? En esta frase resuena una de las verdades centrales del budismo. El ego es una ilusión construida por el apego a las percepciones. Ignorar lo que alimenta ese ego es acercarse a la verdadera libertad. Por supuesto, esto no significa permitir abusos o violencias. El budismo distingue claramente entre la no reacción y la pasividad. Ignorar con sabiduría incluye establecer límites sanos desde la compasión, sin odio ni revancha. Es el arte de actuar sin ser poseído por la emoción, de responder sin quedar atrapado. La mente entrenada para no reaccionar no se endurece, se vuelve más ligera, como una flor de loto que aunque crece en el lodo se mantiene intacta. Así, cuando alguien intenta lastimarte, no entras en su juego. Cuando el entorno se agita, tú te conviertes en el centro inmóvil. Esta es la práctica. Este es el poder. Dominar esta habilidad no se logra en un día. Requiere vigilancia interior, humildad y práctica constante, pero con cada vez que eliges el silencio sobre la respuesta automática, el desapego sobre la validación externa, estás fortaleciendo una cualidad rara y preciosa, la maestría sobre tu propio campo energético. En los textos sagrados del budismo Mahayana se dice que el Bodhisattva, el ser despierto que escoge permanecer en el mundo para aliviar el sufrimiento de los demás, no actúa desde el ruido, sino desde el silencio. Este silencio no es ausencia de palabras, sino una presencia tan íntegra que ninguna ofensa puede penetrarla. En este punto, ignorar se vuelve una práctica tan refinada
como el más delicado arte espiritual. Es la espada invisible que corta el ego y la armadura que protege al alma. En una sociedad dominada por la necesidad de respuesta, por el impulso constante de opinar, demostrar, defender y convencer, el acto de ignorar se convierte en un gesto revolucionario. Pero hay que hacer una distinción fundamental. Ignorar no es desprecio, es discernimiento. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo tanto que ya no se vea afectado por lo pequeño. Buda enseñaba que el sufrimiento surge del apego, al reconocimiento, a la identidad, al juicio externo. Cuando alguien te ignora, te critica o te traiciona, lo que duele no es el acto en sí, sino la historia que creas a partir de ese acto. No soy suficiente, me rechazan, debo defenderme. Estas narrativas son los grilletes del ego, y la forma más profunda de ignorar es soltar esas historias. De ignorar no al otro, sino a la interpretación queer. Muchos maestros budistas han señalado que la verdadera fortaleza espiritual no se mide por la cantidad de conocimientos o mantras que recitas, sino por tu capacidad de mantener la ecuanimidad cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Esta es la práctica del Upekkha, una de las 4 moradas sublimes, que se traduce como imperturbabilidad. No significa indiferencia emocional, sino una serenidad que no depende de las fluctuaciones externas. El arte de ignorar también nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Cuánta energía pierdes en reaccionar a lo que no merece tu atención? Cada emoción no canalizada, cada pensamiento repetitivo, cada respuesta impulsiva es una fuga de tu energía vital. El budismo enseña que conservar esta energía es esencial para avanzar en el camino hacia la iluminación. Ignorar es entonces una forma de proteger tu templo interior. Un antiguo proverbio zen dice: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. En otras palabras, mientras más enfocados estamos en lo superficial, la crítica, el juicio, la opinión fugaz, más nos alejamos de la verdad profunda. Aprender a ignorar es aprender a ver la luna en medio del ruido de los dedos que apuntan, distraen y reclaman. También es importante comprender que ignorar desde la conciencia no es desconexión, sino alineación. Se trata de actuar desde el centro, no desde la periferia. El monje que sonríe ante la provocación no lo hace porque no sienta, sino porque ya ha comprendido que la paz no depende del entorno. Al ignorar el ataque, abraza su práctica, y esa es una forma de compasión, no alimentar la cadena del dolor. A menudo lo más sabio que puedes hacer por ti y por otros es no responder desde el mismo nivel de vibración que te ataca, elevarte, respirar, recordar que tú no eres tu emoción, ni tus pensamientos pasajeros, ni la proyección de los demás. Cada vez que eliges no reaccionar, no engancharte, no responder desde el ego, estás diciendo yo gobierno mi templo. Estás honrando el principio budista de que la libertad verdadera nace en el espacio entre estímulo y respuesta, y en ese espacio se encuentra tu poder más profundo. En la senda espiritual, ignorar no es huir, tampoco es indiferencia. Es una forma avanzada de cuidado interno, un escudo forjado en la alquimia del discernimiento. Pero ¿cómo puede un alma encarnada en la vida cotidiana aplicar esta sabiduría sin caer en la evasión ni la represión? Aquí te revelo 5 prácticas esenciales que te ayudarán a cultivar el arte de ignorar desde una conciencia elevada, sin perder conexión, sin cerrarte al mundo. Primera, silencio como elección sagrada. Antes de responder, detente. Inhala profundo. Observa la emoción que surge. El silencio no es vacío, es un campo fértil donde germina la respuesta consciente. Al ignorar ciertos estímulos, comentarios hirientes, provocaciones, expectativas externas, no estás reprimiendo tu voz, estás fortaleciendo tu trono interior. Haz del silencio una práctica diaria. Puedes comenzar dedicando 5 minutos al día para simplemente escuchar tu respiración sin juzgar, sin forzar. Ese mismo espacio interno será tu refugio cuando el mundo te grite. Segunda, vigila tu energía. No todo merece tu atención. Piensa en tu energía vital como una moneda sagrada. Cada pensamiento que alimentas, cada reacción emocional es un gasto. Cuando te involucras en disputas sin sentido o en dramas ajenos, estás drenando tu esencia. Pregúntate,
¿Esto merece mi energía? ¿Me construye o me disuelve? Aprender a ignorar no es frialdad. Es amor propio en acción. Deja de ser un campo abierto donde todo aterriza. Aprende a ser cielo amplio, silencioso, imperturbable. Tercera ejercicio de observación. El espejo del otro. Cada vez que alguien te irrita o te proyecta algo negativo, practica el espejo. Pregúntate, ¿qué parte de mí reacciona? ¿Estoy viendo al otro o mis heridas sin sanar? Ignorar al otro no es negarlo, sino reconocer que su juicio solo tiene poder si yo le entrego mi identidad. Esta práctica te llevará a transformar tus reacciones automáticas en oportunidades de autoconocimiento. El verdadero sabio ignora, porque ha comprendido que todo lo que le afecta le pertenece. Cuarta, fortalece tu eje espiritual. Cuando estás desalineado, cualquier viento externo te tambalea. Pero cuando tu eje está centrado a través de la meditación, la contemplación, la oración o la conexión con la naturaleza, eres como una montaña en medio de la tormenta. Establece una rutina diaria de conexión con lo sagrado. No importa si lo llamas Dios, vacuidad, presencia o silencio. Esa relación íntima contigo mismo será el campo vibratorio que repelerá todo lo que no esté en resonancia con tu frecuencia elevada. Quinta, recuerda, ignorar es proteger lo que construyes. Cada vez que eliges no reaccionar, estás diciendo, mi paz es más valiosa que tu caos. Ignorar desde la sabiduría budista es un acto compasivo. No te permito contaminarme y tampoco te permito continuar el ciclo de sufrimiento. Ignorar es mirar con amor y elegir no participar. Cuando estas prácticas se encarnan, ignorar deja de ser una defensa y se convierte en un arte que te devuelve al centro, que disuelve la necesidad de validación y que convierte tu vida en un santuario de quietud profunda. Cuando miramos hacia el corazón de las enseñanzas budistas y de muchas otras vías esotéricas de sabiduría, encontramos una joya oculta, tallada con la precisión del tiempo y el pulso de la compasión. La libertad interior no nace del control externo, sino de la maestría sobre nuestras respuestas. Y en ese dominio sereno se alza una virtud suprema, el poder de ignorar lo que no es esencial. Ignorar no es desprecio, no es arrogancia, es una forma refinada de discernimiento. Un lenguaje que solo entienden los que han dejado de batallar con su ego y han comenzado a escuchar el canto sutil del alma. Cuando ignoras con sabiduría, no estás huyendo del mundo. Estás eligiendo qué mundos quieres habitar dentro de ti. Has recorrido en este viaje la comprensión profunda de que ignorar puede ser más revolucionario que responder, que a veces el silencio es más punzante que 1000 palabras, que renunciar a tener la última palabra no es debilidad, sino un acto de poder espiritual. Porque cuando dejas de reaccionar al ruido externo, comienzas a escuchar el susurro interno de tu yo verdadero. Recuerda esto: los grandes sabios, los místicos, los iluminados, no fueron aquellos que se impusieron con fuerza, sino los que cultivaron el arte del desapego. Buda no ignoró al mundo por indiferencia, sino porque comprendió que muchas voces son solo ecos del sufrimiento no resuelto. Ignorar no significa endurecer el corazón, sino abrirlo solo a lo que lo eleva. En una época de estímulos constantes, de opiniones por todas partes, de juicios que caen como lluvia ácida, aprender a ignorar es una práctica de higiene mental, una ofrenda al alma. Cuando eliges no engancharte, no responder a la crítica vacía, no buscar la aprobación externa, estás haciendo espacio para que florezca la paz, el enfoque, la expansión, y no estás solo en este camino. Cada vez más almas despiertan a esta verdad, que no todo merece una respuesta, que no todo lo que se dice debe entrar en nuestro campo energético, que podemos y debemos elegir con qué resonamos. Eso es soberanía interior. Así que si este mensaje ha tocado alguna fibra en ti, si algo en estas palabras ha encendido una chispa de claridad, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Suscríbete a este canal para seguir explorando la sabiduría que transforma. Dale like a este video si sientes que su energía te ha servido. Y sobre todo compártelo con aquellos que quizás necesiten este recordatorio silencioso. Que la paz no se grita, se cultiva. Volveremos pronto con más enseñanzas que, como esta, no buscan cambiar el mundo desde fuera, sino desde adentro.
Porque el cambio más profundo es siempre el que empieza en la mirada que elegimos tener. Y a veces la mirada más sabia es aquella que con amor elige ignorar.